la narración de la resurrección de Lázaro, como se presenta en el Evangelio de Juan, ofrece un terreno fértil para un análisis filosófico desde la perspectiva del racionalismo spinoziano. Baruch Spinoza, en su trabajo, El Tratado Teológico Político, propone una lectura crítica de los textos sagrados, separándolos de interpretaciones sobrenaturales y sometiéndolos a un examen racional. Para Spinoza, los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino eventos cuya causa natural aún no se ha entendido. En este sentido, la resurrección de Lázaro no debe verse como un acto divino arbitrario, sino como un fenómeno que puede analizarse dentro de la cadena causal de la naturaleza. A continuación, presentaremos 3 verdades ocultas sobre Lázaro que emergen cuando presentemos el informe a un análisis racionalista, alineado con el pensamiento de Spinoza. Primero, la resurrección de Lázaro no es un milagro en el sentido tradicional, sino un evento natural cuya causa escapa de la comprensión humana limitada. Spinoza argumenta que la naturaleza opera de acuerdo con las leyes inmutables y que Dios no actúa de una manera caprichosa, interviniendo en el mundo. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro debe entenderse como un fenómeno extraordinario pero no sobrenatural. La idea de que un cuerpo en descomposición puede restaurarse a la vida desafía nuestra comprensión, pero no viola las leyes de la naturaleza, ya que para Spinoza, Dios y la naturaleza son una cosa, Dios y natura. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro sería un evento raro pero no imposible dentro del orden natural. La limitación humana para explicar tal fenómeno no lo hace divino, sino un ejemplo de cómo la naturaleza puede producir efectos que aún no hemos dominado. Spinoza nos invita a buscar causas naturales para eventos aparentemente milagrosos, y la resurrección de Lázaro no es una excepción. En segundo lugar, la narrativa de Lázaro revela la relación entre la ignorancia humana y la atribución de la causalidad divina. Spinoza, en su Ética, afirma que los hombres tienden a atribuir a las causas desconocidas de Dios, creando una ilusión de intervención divina donde solo hay brechas en el conocimiento. En el caso de Lázaro, la resurrección se presenta como un signo de la gloria de Cristo, pero desde una perspectiva de Spinozian, esto refleja la incapacidad de los espectadores para comprender las causas naturales del evento. La atribución del milagro a Jesús es un ejemplo de cómo la mente humana, antes de lo desconocido, usa explicaciones sobrenaturales. Spinoza diría que este es un error cognitivo, ya que confunde el orden de la naturaleza con el orden de la comprensión humana. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no es una prueba de la divinidad de Cristo, sino un ejemplo de cómo la ignorancia conduce a la mitificación de los eventos naturales. Tercero, la historia de Lázaro ilustra la idea de Spinozian de que la verdadera liberación no está en la vida después de la muerte, sino en la comprensión racional de la existencia. Spinoza rechaza la noción de inmortalidad del alma individual, argumentando que la eternidad radica en comprender la sustancia divina, que es la naturaleza. La resurrección de Lázaro, interpretada como un regreso a la vida terrenal, puede verse como una metáfora de la liberación del miedo a la muerte, que es una de las principales fuentes de servidumbre humana. Para Spinoza, la verdadera libertad proviene del conocimiento adecuado de las causas y la aceptación de la finitud. Lázaro, cuando resucita, no gana una vida eterna, sino una segunda oportunidad de existir dentro de las leyes naturales. Esto refuerza la idea de que la vida no es un regalo divino arbitrario, sino un fenómeno natural que debe vivir con la plenitud racional. En resumen, el análisis de Spinozian de la resurrección de Lázaro revela 3 verdades ocultas. Primero, que el evento no es un milagro sobrenatural, sino un fenómeno natural cuya causa aún no entendemos. Segundo, que la atribución de la causalidad divina a eventos desconocidos es un error cognitivo. Y tercero, esa verdadera liberación radica en la comprensión racional de la existencia, no en la creencia en una vida después de la muerte. Estos puntos convergen en una visión racionalista de la narrativa bíblica, alineados con el pensamiento de Spinoza, que busca desmitificar lo sobrenatural y enfatizar el orden inmanente de la naturaleza. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no es un misterio divino, sino una invitación a la reflexión filosófica sobre los límites del conocimiento humano y la necesidad de buscar causas naturales para todos los fenómenos. La síntesis final de estas 3 verdades ocultas revela un Spinoza que no niega la profundidad de la narrativa de Lázaro, sino que la reconstruye dentro de un cuadrito. El filosófico donde la razón, no la fe ciega, es la clave para la comprensión. La primera verdad, que la resurrección es un fenómeno natural incomprendido, la noción tradicional del milagro, reemplazándola con la idea de que el universo opera de acuerdo con las leyes necesarias e inteligibles. La segunda verdad, el error cognitivo de atribuir la causalidad divina a lo desconocido, agota lo que Spinoza llama prejuicio finalista, la tendencia humana a diseñar la intencionalidad donde solo hay causalidad mecánica. Finalmente, la tercera verdad, la liberación de la razón, no por la creencia en la vida después de la muerte, el núcleo del pensamiento de Spinozano.
La verdadera bienaventuranza no está con la esperanza de uno más allá, sino en la clara comprensión del orden necesario de la naturaleza. Esta lectura no disminuye el valor simbólico de la historia de Lázaro, sino que la eleva a un nivel filosófico más alto. Spinoza no está interesado en negar la resurrección como un mito, sino en mostrar cómo incluso las cuentas más extraordinarias pueden reinterpretarse como manifestaciones del poder infinito de la naturaleza. La muerte y la vida en este sentido no son eventos sobrenaturales, sino partes del mismo proceso continuo e inmanente. La filosofía de Spinoza, por lo tanto, no solo desmitifica el milagro, sino que también nos invita a ver en la narración de Lázaro una metáfora de la condición humana en sí, la búsqueda de la comprensión en el medio de lo desconocido, la superación del miedo a la muerte a través del conocimiento y la aceptación de que somos parte de una totalidad mayor, gobernada por las leyes eternas y no por capullos divinos. Al final, la lección más profunda no está en la resurrección misma, sino en lo que representa, la posibilidad de trascender la ignorancia no a través de la fe sino por la razón. Y es en esta trascendencia racional que Spinoza encuentra la verdadera libertad, no como un regalo sobrenatural, sino como un logro del intelecto humano en armonía con la naturaleza. La tercera verdad oculta que Spinoza se presenta en la narrativa de Lázaro es la relación entre la muerte y la eternidad. Para el filósofo, la muerte no es un final absoluto, sino una transición dentro de la sustancia infinita que todo abarca. Lázaro, cuando resucita, no vuelve a la vida como un individuo aislado, sino como una expresión momentánea de la eternidad que ha estado presente en él. Spinoza, en su Ética, argumenta que la mente humana como una idea del cuerpo es eterna, ya que se entiende bajo el atributo del pensamiento en la sustancia divina. Por lo tanto, la resurrección de Lázaro puede leerse como una alegoría de la eternidad de la mente, que no se extingue con la muerte del cuerpo, sino que persiste en el orden necesario de las cosas. Esta interpretación desmantela la noción tradicional de inmortalidad como supervivencia personal después de la muerte y la reemplaza con una concepción impersonal y necesaria. La eternidad no es un privilegio elegido, sino una característica intrínseca de la realidad misma. Cuando Jesús afirma que Lázaro duerme, Juan 11:11, Spinoza podría ver en esta metáfora no solo un eufemismo para la muerte, sino una alusión a la ilusión de la separación entre la vida y la muerte. El sueño es un estado transitorio, al igual que la muerte, dentro de un ciclo más grande que no conoce rupturas. Finalmente, la síntesis de estas tres verdades ocultas revela un Lázaro de Spinoza, un símbolo de superar la superstición. Primera verdad, la aceptación de la necesidad natural. Segunda verdad, y comprender la eternidad como inmanencia. Tercera verdad. La narrativa bíblica, así reinterpretada, ya no es un relato sobrenatural para convertirse en una invitación a la libertad filosófica. Spinoza no niega el milagro, sino que lo disuelve en la estructura misma de la realidad, lo que demuestra que el verdadero milagro no es la resurrección de un cuerpo, sino la capacidad de la razón humana para comprender su propia naturaleza dentro del infinito. Y es en este acto de comprender que reside la verdadera resurrección, no vuelve a la vida física, sino al despertar a la eternidad que siempre ha estado presente, pero esa ignorancia nos impidió ver. La síntesis de estas tres verdades ocultas sobre Lázaro, cuando la lente de Spinozana está iluminada, conduce a una transformación radical en la forma en que entendemos no solo el episodio bíblico, sino la condición humana misma. Spinoza, al revelar estas capas de significado, no está simplemente reinterpretando un texto sagrado, él está ofreciendo un mapa para la emancipación intelectual. La primera verdad, superando la superstición, es la fundación de este viaje. Requiere que abandonemos la creencia en causas finales sobrenaturales y reconozcamos que incluso los eventos más extraordinarios se rigen por las leyes inmutables de la naturaleza. Lázaro, en este sentido, no es un elegido de Dios, sino un ejemplo del poder de la naturaleza en su máxima expresión. La segunda verdad, la aceptación de la necesidad natural profundiza esta comprensión. Si todo lo que existe es necesario y determinado, entonces la idea misma de un milagro como una ruptura de las leyes naturales se disuelve. La resurrección de Lázaro, por lo tanto, no es un acto de intervención divina, sino una manifestación del orden infinito de la sustancia misma. Spinoza nos enseña que la libertad no nega la necesidad, sino en comprenderla. Cuando entendemos que somos parte de este flujo necesario, ya no somos víctimas del miedo y la esperanza, dos pasiones que nos encarcelan en la ilusión del azar. Finalmente, la tercera verdad, la eternidad como inmanencia, es la coronación de esta visión. La resurrección de Lázaro, en su dimensión más profunda, no es un regreso a la vida temporal, sino un símbolo de la eternidad que ya habita en nosotros. Spinoza nos muestra que la verdadera inmortalidad no está en un mundo más allá, sino en el entendimiento de que nuestra mente, como una idea adecuada de Dios, participa en la eternidad. La muerte, entonces, no es un fin, sino un pasaje a una forma de existencia que siempre ha estado presente, aunque velada por la imaginación.
Estas tres verdades, cuando se integran, revelan que la narrativa de Lázaro no se trata de un hombre que vuelve a la vida, sino de la humanidad que se despierta con su propia naturaleza divina. Spinoza, al desentrañar estos misterios, no está destruyendo la fe, sino purificándola. Nos invita a reemplazar la creencia ciega con una comprensión racional, esperanza pasiva de acción libre y el miedo a la muerte por la aceptación de la eternidad que ya somos. En este sentido, la resurrección de Lázaro es, sobre todo, una metáfora del nacimiento del hombre libre, el que, al comprender las verdades ocultas de la existencia, finalmente se reconcilia con el orden necesario del universo y encuentra su propia paz en él. Esta interpretación espinosista de la resurrección de Lázaro nos lleva a una conclusión aún más radical. La verdadera inmortalidad no está en la perpetuación de un ser individual, sino en la disolución de la ilusión que nos separa de la sustancia infinita. Cuando Lázaro emerge de la tumba, no regresa como el mismo hombre, sino como un ser que ha entendido, incluso momentáneamente, la unidad de todas las cosas. Spinoza nos muestra que la muerte, en su sentido más profundo, solo es disolución en una forma finita de existencia dentro de la eternidad de la naturaleza. La angustia antes de la finitud humana, por lo tanto, demuestra ser una idea errónea de la imaginación, que insiste en separar lo que nunca se ha dividido realmente. La síntesis final de estas tres verdades ocultas nos lleva a una transformación radical en la forma en que entendemos la vida, la muerte y la libertad. Primero, al reconocer que la resurrección de Lázaro simboliza la superación de la ilusión de la separación, estamos invitados a abandonar la visión dualista que se opone al cuerpo y al alma, la materia y el espíritu. En segundo lugar, cuando nos damos cuenta de que el milagro no es una violación de las leyes naturales, sino la revelación de su propio orden necesario, estamos liberados del miedo a lo sobrenatural y llevó a una ética basada en la comprensión racional de la existencia. Tercero, al aceptar que la eternidad no es un futuro lejano, pero la esencia misma del presente, encontramos que la paz no está en el escape de la muerte, sino en la plena aceptación de la vida como es, una expresión necesaria y perfecta de la sustancia divina. Spinoza, al desentrañar estas verdades, no niega el misterio, sino que lo renova a su lugar legítimo, no como un abismo insuperable, sino como la profundidad de la razón. La historia de Lázaro, por lo tanto, ya no es un relato de un evento sobrenatural y se convierte en una invitación a la filosofía como un camino de liberación. El hombre libre en Spinoza no es el que domina la naturaleza, sino el que, entendiéndola, armoniza con ella. Y en esta armonía, la resurrección ya no es un milagro, sino la condición misma de la existencia consciente. La síntesis de estas tres verdades ocultas sobre Lázaro revela un camino filosófico que trasciende la narrativa bíblica y encaja en el corazón del pensamiento de Spinozano. Primero, la resurrección ya no es un fenómeno aislado y se convierte en un símbolo de la eternidad inmanente, donde la vida y la muerte, caras de la misma moneda, la expresión necesaria de la sustancia única. En segundo lugar, la creencia en la intervención divina se reemplaza por el entendimiento de que la naturaleza opera por leyes eternas e inmutables, y el milagro es en realidad la ignorancia de estas leyes. Tercero, la paz no está en la negación de la finitud, sino en la aceptación radical del presente como una manifestación del infinito. Esta perspectiva no solo disuelve el miedo a la muerte, sino que también redefine el significado de la libertad. Para Spinoza, la libertad no es la ausencia de vergüenza, sino la plena conciencia de las causas que nos determinan. Lázaro, cuando es llamado a la vida, no experimenta una ruptura en el orden natural, sino una revelación, que su existencia siempre ha sido contenida en la eternidad de la sustancia. La resurrección, por lo tanto, no es un regreso al cuerpo, sino la conciencia de que nunca se ha separado realmente del todo. Lo que Spinoza nos ofrece, por lo tanto, es una visión en la que lo sobrenatural es reabsorbido por lo natural, y el milagro se disuelve en la comprensión. La historia de Lázaro, trata bajo esta luz, ya no es un relato de la victoria de la vida de la muerte y se convierte en un emblema de la razón que se reconoce a sí mismo como una parte indispensable de la naturaleza. En este sentido, no hay más allá que se logre, sino un aquí para ser completamente vivido. La filosofía, entonces, no nos salva de la muerte, pero nos salva del miedo a la muerte, revelando que, en última instancia, nada se pierde, porque todo está contenido para siempre en la sustancia divina. La tercera verdad oculta que Spinoza revela sobre Lázaro es que su resurrección no es un evento aislado, sino un símbolo de la dinámica de la naturaleza misma. Para el filósofo, todo lo que existe se transforma constantemente, y lo que llamamos muerte es solo un cambio de forma dentro de la sustancia infinita. Lázaro, cuando es llamado a la vida, no escapa de la ley universal, sino que lo ejemplifica, así como las olas se disuelven en el océano solo para renacer en otro lugar. La existencia individual se reintegra en el flujo eterno de la naturaleza. La resurrección, por lo tanto, no es una excepción al orden cósmico, sino a su confirmación más profunda.
Spinoza nos enseña que no hay interrupción en la cadena causal del universo, solo existe la ilusión de que algo podría cesar. Estas tres verdades, unidad entre el cuerpo y el alma, la eternidad como inmanencia y resurrección como una expresión de la ley natural, deconstruyen la narrativa tradicional de Lazarus y la reconstruyen en una luz racionalista. El milagro aquí no es la suspensión de las leyes de la naturaleza, sino la comprensión de que estas leyes son milagrosas. La filosofía de Spinoza no niega lo sobrenatural, ella lo redefine como la verdadera tesitura. La muerte, entonces, no es un fin, sino un pasaje, y la vida no es un regalo otorgado por el poder externo, sino una manifestación necesaria de la sustancia que todo abarca. Al final, lo que Spinoza nos ofrece es una liberación, que no necesitamos temer a la muerte porque nunca hemos estado realmente separados de la vida. Lázaro no es un hombre que regresa de entre los muertos, es un símbolo que la muerte, como la vida, es solo un modo de la sustancia que se expresa. Y si hay una lección final en esta reunión entre la narrativa bíblica y la filosofía de Spinozana, es que la verdadera inmortalidad no está en trascender la naturaleza, sino en comprender que nunca hemos estado más allá de ella. La tercera verdad oculta que Spinoza revela sobre Lázaro se refiere a la naturaleza de la resurrección. Para la tradición religiosa, el regreso a la vida de Lázaro es un milagro que atestigua el poder divino sobre la muerte. Pero a la luz del panteísmo de Spinozano, este evento adquiere un significado más profundo y menos dualista. Si Dios y la naturaleza son una cosa, entonces la resurrección no es una intervención sobrenatural en un mundo natural, sino la expresión de una ley eterna que gobierna todas las cosas. La vida y la muerte no son realidades opuestas, sino fases del mismo proceso. Lázaro no es resucitado por un acto de voluntad divina arbitraria, regresa porque la sustancia divina misma, que es la naturaleza, se manifiesta en ella de otra manera. Esta perspectiva disuelve la idea de un Dios antropomórfico que actúa desde el exterior, reemplazándola con la noción de causalidad inmanente, donde todo lo que existe es una modificación necesaria de una sustancia infinita. La resurrección, por lo tanto, no es una excepción a las leyes de la naturaleza, pero la confirmación de que estas leyes son en sí mismas la expresión de la eternidad. Spinoza U.S. Vida para ver en Lázaro no es un hombre que desafía la muerte, sino un símbolo de la eternidad de la sustancia, que no conoce ningún comienzo, solo transformaciones. La síntesis de estas tres verdades, la unidad entre Dios y la naturaleza, la muerte como una ilusión de separación y la resurrección como una expresión de la eternidad inmanente, nos lleva a una visión radicalmente diferente del milagro bíblico. Lázaro ya no es un caso particular de intervención divina y se convierte en un ejemplo universal del orden necesario del mundo. Spinoza no niega el milagro, él lo universaliza, mostrando que el verdadero milagro no es la excepción, sino la existencia misma del mundo en su totalidad. Al final, la filosofía de Spinoza nos ofrece una clave para interpretar no solo la historia de Lázaro, sino toda la experiencia humana. No hay separación entre lo sagrado y lo profano, entre lo natural y lo sobrenatural, entre la vida y la muerte. Todo es Dios, y Dios lo es todo. La resurrección de Lázaro, entonces, no es un misterio para ser descifrado, sino una verdad para ser vivida, la verdad de que somos eternos no porque escaparemos de la naturaleza, sino porque nunca dejamos de ser parte de ella.